Era para verificar el estado del electrodo, ¿no? Así es. Muy bien. Exactamente. Entonces, para poder tener un criterio claro y verificar si el estado de nuestro electrodo es correcto, pues vamos a aplicar este método dentro de la rutina de revisión y mantenimiento de los electrodos. Vamos a poderla aplicar. Necesitamos tener a la mano unas soluciones buffer, que ya dijimos que vamos a ocupar diferentes combinaciones, porque siempre vamos a hacer una calibración y revisión en 2 puntos. En este caso, nosotros mencionábamos que si el pH en el proceso fluctuaba en una región alcalina, ¿cuál iba a ser la combinación de buffer que vamos a ocupar para la prueba? Y para la calibración también. ¿Cómo, profesora? Si en el proceso el pH iba a fluctuar en la región alcalina, ¿qué par de buffers vamos a ocupar para la calibración y en este caso revisión del porcentaje de la pendiente? ¿Qué pareja de buffers vamos a ocupar cuando el proceso reporta fluctuaciones de pH en la región alcalina? De 7 a 10. Exactamente. Vamos a ocupar el buffer de 7 y el buffer de 10, correcto. Y si se mueve hacia la región ácida, Del de 4 y 7. correcto. Muy bien. Y si está en la región de pH neutro, De 4 y 10. 7 y 4, ¿no? No, 10 y 4. correcto, 10 y 4, los extremos, ¿no? Sí. Así es. Ok, entonces ya sabemos que podemos hacer una revisión del estado del electrodo aplicando este criterio. Ajá. Aún así, si el porcentaje de pendiente no sale en el valor que yo espero, podemos todavía hacer una verificación del estado de las soluciones, sobre todo si el electrodo es transparente. Esa es la ventaja que nos da tener un electrodo que sea transparente, que yo pueda visualizar, por ejemplo, el nivel de mi solución de cloruro de plata o, por ejemplo, ver el estado de la membrana. Pero si aún así ya reinyecté, volví a lavar la membrana, porque a lo mejor puede tener suciedad que a vista, a simple vista no se note. Entonces pues, vamos a remojarlo en una solución de limpieza. Y aún así, si ya hice eso y vuelvo a hacer la prueba y no sale un porcentaje de pendiente alto, entonces es motivo para ya decirle adiós a ese electrodo y hacer uso de uno nuevo, reemplazarlo, ¿vale? Entonces, ese es el criterio que vamos a ocupar, que denominamos porcentaje dependiente. Entre mayor el porcentaje sea, pues eso va a ser lo deseable, ¿no? Que se aproxime el valor a 100 y conforme va acabando su vida útil el electrodo va a llegar a un punto en que por más de que lo hayan cuidado, limpiado y demás, pues va a llegar a un punto en donde ya se acabó su vida útil, ¿no? Entonces, este criterio es el que vamos a ocupar nosotros. Entonces, vamos a tomar las lecturas de la diferencia de potencial medido con el instrumento, con el buffer de 7 y con el buffer de 4. Nosotros directamente en el medidor, si es un equipo de laboratorio, vamos a buscar las funciones que nos reporten la tensión medida con ese buffer y registramos ese valor. Luego hacemos la prueba con el otro pH, que en este caso es el de 4, y nuevamente hacemos el registro de la tensión medida, ¿no? Y en este caso, para el electrodo 1, hicimos el ejemplo, anotando que a pH 7.01 nos daba una tensión de menos 15 milivolts y a pH 4 nos iba a dar una tensión de 160 milivolts. Como vamos a aplicar una diferencia absoluta de estos dos valores, restamos el valor 2 menos el valor 1 y como tenemos un signo negativo en la primera lectura, pues menos con menos se hace más y nos queda una diferencia absoluta de 175 milivolts que vamos a dividir a su vez entre la diferencia de unidades de pH de los buffer que ocupamos. En este caso, esa diferencia es equivalente a 3 unidades, dado que ocupamos el buffer de 7 y ocupamos el buffer de 4, ¿vale? A su vez, esto lo vamos a dividir entre la constante, que es un parámetro de diseño que tiene el electrodo, que se construye de tal manera que por cada salto o unidad de pH medida va a ser el equivalente a una diferencia en tensión de 59.16 milivolts, ¿vale? Entonces, ese parámetro que es constante que está aquí en la ecuación,
lo vamos a poner en el denominador y lo vamos a multiplicar por 100. El valor que me dé entonces de esta relación y de la multiplicación con 100 nos dará directamente el valor en porcentaje que habíamos mencionado que era de 98.6. Después, en la clase ya que estábamos terminando así con prisas el día de ayer, les pedí que anotaran los datos del electrodo número 2 para que me pudieran determinar o más bien indicar cuál era el porcentaje de la pendiente para este electrodo número 2 para poder comparar el desempeño de estos dos electrodos, ¿vale? Entonces, ¿cuánto le salió el porcentaje de pendiente para el caso del electrodo número 2? ¿Se hicieron el cálculo, chicos? Bueno, a Déjenme mí voy me por dio de agüita. 81.69. Ok. A Cristian dice que le dio de aproximadamente 81.69. Muy bien. No sé si a los demás les salió lo mismo. A ver, chéquenlo. Sí, Déjenme profesora, a mí voy me por agüita. salió. Sí. Aquí sí me salió igual. Muy bien. Entonces, para el caso del electrodo 2, ¿qué me pueden decir o qué conclusiones sacamos al respecto? ¿Cuál tiene un mejor desempeño de los dos electrodos? El de 93. Digo, 98. El de 98, exactamente. Quiere decir que el electrodo número 1 todavía está funcionando muy bien y por eso su porcentaje de pendiente se aproxima al valor del 100%, ¿no? Mientras que, ¿qué podemos hacer con el electrodo 2? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿El valor es acercado al real? ¿Es preciso? ¿Es más bien es exacta la medición que me va a dar el electrodo 2? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Me puede repetir la pregunta, porfa? ¿Qué podemos opinar respecto al desempeño del electrodo 2? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven su porcentaje de pendiente? Pues es de 81. Y es que bueno, es como casi un 20% de que falla, ¿no? Entonces yo creo que ya eso es bastantito. Así es, este electrodo, pues tenemos una de dos. Lo volvemos a lavar, lo volvemos a verificar sus soluciones de relleno que estén bien al nivel que normalmente deben de estar. Y si lo volvemos a intentar y nos da una lectura idéntica, pues esto quiere decir que ya, el electrodo de plano ya dio toda su vida útil, ¿no? ¿Vale? Entonces dice que la lectura está en 15 milivolts en 4. 15 milivolts, ahí está. 4 por acá.
El otro valor está en ¿qué? ¿En 160? En pH 10. ¿De cuál, profe? El valor con el pH 4, ¿cuánto nos da? A 177, ¿no? No, pero con nuestro electrodo nos da 160, ¿no? El electrodo 2. Ah, el 2. 160. 160 anda como por acá. Para el de pH 4, ¿va? Sí. Déjame ver si puedo insertar una línea. ¿160 con pH 4? Más 160, perdón. Pues anda como por acá. pH 4. El primer punto aquí. Y la otra lectura de pH 7 nos da de 15, ¿verdad? Sí, de 15 milivoltios. Entonces, por ahí, ¿no? Más o menos estaría la línea. ¿Sí, no? Nuestro electrodo 12 sería una recta más o menos así, según yo. No, más que la quiero rojita. Ahí está. ¿Ya ven? Entonces ya tiene un comportamiento bien desviado de lo que es la pendiente de un electrodo ideal, ¿no? Ok, entonces, ¿qué nos dicen los expertos? Ok, nos dicen lo siguiente. Dice que con que el porcentaje de pendiente caiga la diferencia entre 55 y 61, ese va a ser considerado un electrodo que está funcionando todavía bien, ¿vale? Entonces, si este valor que ustedes sacaron acá, por ejemplo, para el caso del electrodo 2, esta diferencia que está en el numerador dividida entre las tres unidades, ya ven que nos dio 58.33. Si este valor está entre 55 y 61, todavía es aceptable, ¿vale? Para que podamos considerar que el electrodo está todavía funcionando bien. Nada más ahorita para pura curiosidad, ¿me pueden indicar a qué porcentaje de pendiente nos saldría el valor de 55 y el de 61? O sea, dividan 55 entre 59.16 y multiplíquenlo por 100. Y lo mismo con el valor de 61. ¿Cuánto nos daría el porcentaje de esa pendiente? ¿Me doy a entender o no? Sí, o sea, el 55 de numerador, ¿no? Ajá, del numerador lo dividimos entre 59.16 y lo multiplicamos por 100. ¿Eso cuánto nos daría? Ese me da 92.96. 92.96. Ok, ¿y el de 61? De 103.11. Ok, entonces todavía esos valores de porcentaje dependiente están aceptables. Valores por arriba o por abajo ya nos puede dar la pauta a que ya hay que cambiar ese electrodo, ¿vale? O sea que el valor también puede dar arriba de 100%. Sí, también.
Se los pongo también como nota curiosa para que ya conozcan exactamente qué valores, entre qué valores debe de darnos para considerar que todavía es funcional o sirve nuestro electrodo, ¿no? Entonces, los límites recomendados del porcentaje de pendiente deben de caer entre 93 hasta el 103. Por arriba y por abajo ya puede ser un motivo, y más que nada si se requieren unas mediciones muy exactas, pues hay que tener muy en cuenta este parámetro de porcentaje de pendiente, porque puede ser el que vamos a ocupar como criterio para darle hacer un reemplazo, vaya, en el proceso de esos electrodos, ¿vale? Y se aplica tanto para electrodos de transistor como electrodos de vidrio, este mismo procedimiento. Muy bien. ¿Sí quedó claro, chicos, entonces? Es que aquí me movió, ¿no, hombre? ¿Sí quedó claro entonces, muchachos? Sí, profesora. Ok. Bien, vamos a continuar entonces. Ok, entonces ya mencionamos que los electrodos de transistor son más resistentes, se pueden guardar en seco, tienen una relativa mayor durabilidad, dado que pues prácticamente esto si se les llega a resbalar de las manos, al azotarse no les va a pasar nada, a diferencia de los de vidrio, que sí podemos comprometer con un golpe a la membrana, ya sea esférica o plana, pues es finalmente vidrio. Además no es cualquier vidrio, es un vidrio que tiene en su composición también litio. Es por ello que la hace especial y particular para poder atraer hacia su superficie a los iones hidrógeno, ¿vale? Entonces, estos electrodos ya dijimos, podemos tenerlos en cuerpos de vidrio, pueden ser también polímeros transparentes, puede ser de PVC, como pueden ver este electrodo negro, pueden ser de titanio, pueden ser de acero inoxidable, todo dependerá de la aplicación a la que se vaya a dirigir ese electrodo. En el transmisor nosotros podemos visualizar directamente el valor de pH en la escala que corresponde, que es 4.52, aquí nos está señalando esta lectura. Viene marcada la fecha, la hora de esa medición, la temperatura a la que se debe de reportar, que ya dijimos que es a 25 grados Celsius. Por eso el sistema debe de contemplar una compensación automática de temperatura. Ajá, normalmente estos electrodos ya contienen un PT100 para poder realizar la medición y posteriormente hacer la compensación de temperatura para dar el reporte a 25 grados Celsius. De acuerdo a lo que ustedes alcanzan a ver en esta diapositiva, no sé si ven que el valor que está en el extremo de la derecha nos está reportando la señal de salida del transmisor, que sería equivalente a 9.1 miliamper, ¿vale? Entonces pregunta, aquí me lo van a sacar ustedes por deducción y por lógica. ¿Qué valor me va a entregar el transmisor con su señal de salida cuando el pH sea de 0 y cuando el pH sea de 14, muchachos? Si ahorita nos está dando que para un pH de 4.52, la señal de salida del transmisor es equivalente a 9.1 miliamper. Entonces, a ver, díganme qué valor me va a dar esa señal de salida cuando la solución tenga un pH de 0 y cuando tenga un pH de 14, que son los extremos, ¿vale? Sería 4 miliamperes y 20 miliamperes. Exactamente. Para un pH de 0 me va a dar una lectura equivalente a 4 miliamperes. Para una solución alcalina cuyo pH sea de 14, me va a dar los 20 miliamperes, ¿no? Es decir, va a estar bajo diseño configurado el transmisor para que me entregue esas señales de salida, ¿vale? Y bueno, pues aquí ustedes pueden ver que tiene algunas, en este modelo de transmisor, no ubico aquí la marca, pero pues aquí con estas flechitas hacia arriba y hacia abajo vamos a buscar en el menú, por ejemplo, las opciones para configurar nuestro transmisor, poder programar qué valores quiero que aparezcan en mi carátula, también buscar nuestro menú para calibrar
y llevar a cabo incluso la visualización de la diferencia de potencial desarrollado en la membrana para tomar esos registros y hacer el cálculo de porcentaje de pendiente. Entonces, todo eso lo vamos a poder hacer con nuestro transmisor o bien con nuestro medidor, si es que vamos a ocupar uno de laboratorio. ¿Vale? Muy bien. Y aquí ya viene la parte interesante para todos ustedes. Ok, ya que sé cómo medir el parámetro de pH en las soluciones en los procesos, ahora, ¿cómo puedo implementar un sistema de control a partir de esta variable? Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo muy simple en donde tenemos un reactor en donde, por ejemplo, se está produciendo de manera, ¿cómo le llamamos? Como un subproducto de esa reacción se está generando ácido clorhídrico, el cual tiende a acidificar este medio, ¿vale? Entonces, como queremos que el pH de nuestro reactor permanezca como un pH neutro, vamos a tener que agregar una solución alcalina para poder transformar ese ácido clorhídrico en un producto neutro, que en este caso, ustedes saben que al mezclar un ácido con una base, como son antagónicos, van a reaccionar y van a generar una reacción de neutralización, lo que da pauta o lugar a la formación de agua y una sal metálica, en este caso, una sal de cloruro de sodio, que proviene obviamente ese sodio de nuestra base, que es hidróxido de sodio, y ese cloruro proviene del componente no metálico que está ubicado en el ácido, que era el cloruro. ¿Vale? Entonces, ustedes ya desde sus clases de química les enseñaron que una reacción de neutralización genera agua y genera también una sal. Bien, entonces en el proceso, de igual manera, cuando en una reacción se empiece a acidificar el medio, entonces vamos a agregar una solución alcalina para neutralizar. Y al revés, si la reacción ahora comienza a generar iones hidroxilo, pues se va a empezar a alcalinizar ese medio. Entonces, ¿cómo vamos a neutralizar ese pH? Pues agregando ahora lo contrario a lo que es un álcali, que en este caso es un ácido, ¿vale? Entonces, por eso aquí en este reactor podemos observar que en la parte superior tenemos el suministro controlado tanto de la solución alcalina, que es el flujo, que en este caso se va a controlar el flujo, con esta variable que está representada con una W, y el flujo de ácido también, que se representa con una WA. A su vez tenemos representada la altura, que es una variable de control que también es afectada por las variables manipuladas, que en este caso son nuestras variables manipuladas son los flujos de ácido y base que vamos a añadir, y nuestras variables controladas aquí va a ser pH y nivel. Ajá. Entonces, el pH se caracteriza porque al controlarlo vamos a afectar otras variables de proceso. En este caso, podemos afectar tanto la altura e incluso en algunas ocasiones también hasta la temperatura. Si ustedes recuerdan, cuando mezclamos un ácido con una base, incluso se pueden generar reacciones exotérmicas que eleven la temperatura de ese reactor. Y si eso puede ser una condición de peligro, hay que implementar además un sistema de control de temperatura para que se pueda estar enfriando la temperatura de ese fluido y así reducir los riesgos, ¿no? Si es que pudiera ser un riesgo que se incremente la temperatura en ese reactor. Muy bien, entonces el poder implementar un sistema de control de pH no es tan arbitrario, es algo relativamente complejo, pero puede ser de gran utilidad que ustedes conozcan cómo funcionan estos sistemas, dado que pues hay pocas personas que se meten a la parte analítica en ese sentido para controlar estas variables que además son difíciles de controlar, ¿no? Y ahorita vamos a saber por qué. Entonces se dice que el nivel del líquido H para este reactor y el pH de la corriente de salida son controlados mediante los ajustes de los flujos tanto de una solución ácida que se representa el flujo con una WA y el flujo de la base o la solución alcalina que se representa con una W. Cada una de las variables manipuladas afecta a ambas variables de control, ¿vale? Entonces, tanto el sistema de mezclado y el proceso de neutralización de pH van a mostrar interacciones de proceso muy fuertes. Entonces, a medida que yo vaya haciendo el control y el ajuste de pH en el proceso en el tiempo, va a llegar un punto en donde como voy a estar agregando ácido o una base, dependiendo cómo se mueva esa variable en el proceso, va a llegar un punto en donde voy a estar afectando al nivel. Entonces también se tiene que hacer un diseño de un sistema de control multivariable por la fuerte interacción que hay entre estas dos variables de control.
nivel y pH. Y les digo que hasta en algunos casos hasta temperatura puede entrar también, ¿vale? Entonces, las interacciones del lazo de control podrían reducirse si el pH es controlado por la ecuación que nos representa M1, que es más que nada la relación de los flujos de ácido entre la sumatoria de los flujos añadidos al proceso. Asimismo, el nivel del líquido lo vamos a poder representar con la ecuación M2, que básicamente es equivalente a la sumatoria de los dos flujos de las sustancias que se han agregado para hacer el ajuste del proceso. ¿Vale? Entonces, esto apenas es una intro, pero el sistema es bastante complicado, es complejo. Y ahorita vamos a estudiar más adelante un ejemplo para que ustedes conozcan incluso cómo es la dinámica de este proceso. Si ustedes no conocen el proceso en su totalidad, su naturaleza, la dinámica del proceso, pues difícilmente van a poder elegir una buena estrategia de control. Por eso su carrera, muchachos, tiene dentro de sus materias también asignaturas que tienen que ver con los procesos. Por eso ya se les enseñó algo de preparación y transporte de materiales, algo de operaciones de separación, porque de alguna manera ustedes van a controlar procesos, y no los podemos conceptualizar como cajas negras en donde no sabemos qué ocurre allá adentro. En algunas reacciones vamos a generar gases, en algunas reacciones se van a generar precipitados, se van a generar diferentes cambios termodinámicos que indudablemente muchos de los parámetros que están ocurriendo ahí, o muchos de los cambios más bien que están ocurriendo ahí, tienen que ver con el diseño de esos sistemas de control, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que en su formación ustedes tengan bien presente que aquí el que va a gobernar siempre es el proceso. Y dependiendo de la dinámica de ese proceso, nosotros vamos a seleccionar la mejor estrategia de control, ¿vale? Bien. Ok, aquí les ilustro un pequeño diagrama de una unidad experimental de lodos activados con control de pH. Muy bien. Pregunta, ¿alguien ha escuchado hablar qué son los lodos activados o nunca habían escuchado este término? Pues yo había escuchado de los lodos, ¿no? Que es como que lo que se va sedimentando, pero no. Lodos activados, no. Ok, No, yo nunca lo había escuchado, profesora, la verdad. muy bien. Ok, entonces, bueno, ahí les recomiendo ampliamente que le echen un vistazo, así rápido, a algún video didáctico que les expliquen cómo sucede el tratamiento de las aguas residuales. Precisamente este título de esta diapositiva es Aplicaciones industriales del analizador de pH en el tratamiento de aguas residuales. Bueno, todo el mundo sabe que las empresas hoy en día, llámese industria química, farmacéutica, alimenticia, industria petroquímica, industria papelera, industria de acero, industria de plásticos, etcétera, etcétera, todas ellas en absoluto ocupan agua. Entonces, todas las empresas se tienen que hacer responsables de sus emisiones, de la calidad de sus emisiones, que no estén emitiendo contaminantes al ambiente provenientes de sus fuentes de combustión. Asimismo, también se tienen que hacer responsables de los residuos sólidos que están retirando de sus procesos. Tienen que saber cómo se les va a dar un tratamiento o cómo se va a canalizar el destino de esos desechos. Lo mismo sucede con el agua. El agua no la podemos ocupar y desechar tal cual, así directamente al drenaje, o bien desecharla hacia un río o hacia un lago o menos al mar, ¿no? ¿Por qué? Porque de antemano nosotros sabemos que durante todos esos procesos de transformación en donde ocupamos el agua, pues también tendremos a acarrear materiales que son contaminantes y que pueden tener una repercusión severa en el medio ambiente. No solamente nos afecta a nosotros como seres humanos, sino afectamos a la flora, a la fauna, al entorno que está ahí alrededor de la planta. De hecho, yo les he mencionado pues que uno de los temas que más me apasionan precisamente es la cuestión ambiental, ¿no? Y seguramente si ustedes son curiosos, si les gustan estos temas relacionados a lo que pasó en Chernobyl, y que de hecho hay un turismo ahí bastante, ¿cómo se llama? Exótico, y que hay gente que le gusta visitar qué pasó con el pueblo en donde estaba esa planta y cómo han evolucionado las especies, y básicamente pues les atrae eso que es bastante
aterrador que tiene que ver con la mutación que tuvieron esas especies para poder sobrevivir y a esa exposición de radiación que sigue siendo muy alta, ¿no? Entonces, todas las plantas ocupan agua, ¿no? De alguna manera como materia prima para la limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, van acumulando esa agua y obviamente tienen que contar con una planta de tratamientos de aguas residuales. Una de las industrias que más contaminan agua, lo puedo comentar, es la industria papelera y la industria textilera, ¿no? La industria textil, la industria de la moda, ¿no? Entonces, no sé si ustedes sepan, pero hay un país asiático, que ahorita se me acaba de ir el nombre, que es de los que principalmente venden telas a todo el mundo, ¿no? Y entonces este país resulta que pues no hay muy buenas regulaciones, o más bien sí las hay, pero las empresas se hacen oxisas, ¿no? Porque les cuesta el limpiar sus aguas, ¿no? O limpiar los residuos sólidos. Entonces se hacen omisas y así bajita la mano, sin que se den cuenta, están vertiendo agua residual directamente a ríos, a lagos. Incluso allí, ahorita que me acuerdo del nombre de este país, se tiene un reportaje en donde prácticamente era un pueblo pesquero porque tenían ahí cerca un río, pero pues lamentablemente por la contaminación que tiene ahorita en este momento ese río, pues prácticamente de ser un pueblo pesquero, ahora ya nada más quedan 5 personas que se dedican a esta actividad y pues son los que han estado alarmando a la comunidad mencionando que prácticamente ya no hay vida en ese río, ¿no? Todas las formas de especie, o todas las formas de vida que había en esos ríos, pues han muerto porque pues esos ríos, aunque no se note, están altamente contaminados, ¿no? Entonces, los contaminantes no solamente vienen en los colorantes, sino vienen en diferentes formas. Entonces, pues es bien lamentable, muchachos, que a pesar de los desarrollos tecnológicos, y a pesar de la conciencia que se tiene respecto a ciertos sectores en cuidar un poco más al planeta, hay gente que pues no les importa y lo que les importa nada más es ganar y ganar mucho dinero a costa de lo que sea, ¿no? Incluso a costa de afectar la salud de las personas y afectar severamente a este planeta. Cuando ya sabemos que aunque se han hecho exploraciones espaciales y se han investigado otros planetas, pues resulta que para llegar a encontrar otro planeta igualito al de nosotros va a ser bien difícil y por lo mismo pues se pone en riesgo hasta nuestra supervivencia como especie, ¿no? Entonces yo sí me gustaría que si ustedes no estaban acostumbrados a hablar de estos temas por la parte de la automatización, pues yo creo que podemos hacer mucho. La automatización, nosotros tenemos que vencer además el estigma de que la automatización quita trabajos, quita el empleo de muchas personas y yo creo que no. Yo creo que ese es un concepto erróneo con el que nos han ubicado la sociedad. Sin embargo, tenemos que trabajar en vencer esos mitos, en decir más bien la automatización y la tecnología. Nosotros la manejamos con la finalidad de quitar trabajos peligrosos, monótonos, en donde estamos afectando incluso la salud de las personas de manera gradual, ¿no? Hay muchas personas hoy en día, al tener plantas que estén escasamente automatizadas, pues todavía te andan cargando varios kilos al día y a la larga su columna y sus rodillas y se van a lastimar prácticamente las articulaciones, ¿no? Y sin embargo, la automatización puede quitar ese tipo de actividades y emplear a las personas de otra mejor manera, ¿no? Sobre todo aprovechando su capacidad intelectual, ¿no? Porque nosotros antes para mover cargas pesadas ocupábamos animales, ¿no? Y ocupábamos incluso personas. Pero conforme se desarrolló la tecnología, pues considero que la manera que debemos de promover de la automatización es esa precisamente, ¿no? De que la tecnología está al servicio de la sociedad y la tecnología está para apoyar en ese sentido, en generar procesos que sean más eficientes y que también ataquen de manera más correcta los temas ambientales. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora no sé si ustedes sepan, pero hay muchos sistemas de control en donde nosotros podemos interceder en implementar proyectos de ahorro de energía. Ajá, entonces si nosotros ahorramos energía, va a ser a la larga una cuestión que va a ayudarnos a cuidar más a este planeta. Entonces, si ustedes pueden desarrollar proyectos en donde puedan demostrar mejorar la eficiencia de los procesos,
demostrar que se puede ahorrar energía, pues vamos a poder empezar a cuidar todos esos aspectos de una mejor manera, aprovechar más nuestros recursos y sobre todo afectar menos al planeta, porque créanme que las empresas, cuando ustedes vayan a una empresa y visiten la planta de tratamientos de aguas residuales, van a ver que está bien rudimentaria la tecnología que ocupan. ¿Por qué? Porque básicamente ellos no pagan no van a vender este producto, ¿no? Esto que van a desechar como sus descargas, pues les cuesta a ellos, les cuesta inversión de energía, les cuesta trabajadores, les cuesta equipamiento, ¿no? Entonces, precisamente la automatización ahí puede coadyuvar en mejorar sus tratamientos de aguas residuales. Entre más breves sean los tiempos del tratamiento del agua residual, eso es lo que va a buscar a que sean menos costosos estos procesos y que las empresas ahora sí lo comiencen a hacer de una manera más consciente. Sabemos que no van a tener un beneficio económico directo por tener encendida la planta de tratamientos de aguas, pero sí, al menos el consumo de energía a lo mejor va a ser menor y les va a costar menos. Y ahora sí, porque de verdad, muchachos, se ha visto en reportajes en donde se hacen denuncias que simplemente las compañías de repente se hacen de la vista gorda, apagan sus plantas y desechan tal cual sus desechos al ambiente, ¿no? Lamentablemente, les digo, es gente sin escrúpulos que pues de verdad, pues están afectando mucho a nuestro ambiente, ¿no? A nuestro planeta. Entonces yo considero que para eso ustedes deben de promover que también la tecnología puede hacer más eficientes esos tratamientos, que sabemos que es una parte de la responsabilidad social de una empresa y que si tuvieran ética lo harían bien. Pero así como hay corrupción aquí en México, muchachos, la hay en todo el mundo, lamentablemente. Que otros países sean hipócritas y digan, no, eso no pasa aquí, de verdad, en todos lados se cuecen habas. Entonces, ustedes se van a encontrar con diferentes problemáticas en donde ustedes saben si le entran a mantener sus valores y sus principios o incurrir en esas malas prácticas, ¿no? Yo les recomiendo mucho que sean conscientes en ese sentido y cuando vean algo que no les gusta, que vean actos que estén provocando afectaciones a terceros, pues mejor sean de los primeros en salir corriendo porque luego se llevan entre las patas a todo mundo, ¿no? Entonces, por favor, en ese sentido también cuiden su ética y su responsabilidad social. Entonces, ¿por qué les hablo extensivamente sobre ello? Porque, bueno, pues tiene que ver con esta parte que estamos estudiando ahorita, que es una planta de tratamiento de aguas en donde vamos a ocupar materia orgánica para degradar el material contaminante que está disuelto en el agua, en las aguas residuales. Entonces, vean cómo hay un equilibrio natural y la naturaleza es tan maravillosa que podemos encontrar bacterias que tienen esa capacidad de metabolizar esos materiales contaminantes, los van a oxidar, ¿vale? Entonces, las plantas de tratamiento de aguas, para resumirles el proceso, se basan de 3 etapas. La etapa primaria, la etapa secundaria y la etapa terciaria. En la etapa primaria vamos a buscar separar las fases que componen a esa agua residual, porque luego esa agua residual puede acarrear una fase oleosa, es decir, una fase con grasa, podemos acarrear pajas, fibras, que a lo mejor simplemente dejando en reposo esa agua, por sedimentación se van a separar en una fase ligera, en una fase intermedia y en una fase pesada, que son todos los sólidos que se puedan sedimentar del agua residual. Luego estas 3 fases se separan y se continúa el tratamiento con el agua, ¿vale? La fase oleosa se retira y se tiene que canalizar, se tiene que confinar en recipientes especiales para que una empresa, por ejemplo, pueda reutilizar, por ejemplo, esas grasas, tal vez como fuente de combustible, ¿no? Entonces, el agua, simplemente por el hecho de haberla puesto en reposo, bueno, ya se le separaron los componentes sólidos y los componentes oleosos, ¿no? Entonces, el agua puede tener todavía una carga de materia contaminante muy alta, disuelta. Entonces, ¿cómo nos vamos a deshacer de esa carga de contaminantes que están disueltos en el agua? Pues precisamente haciendo uso de unas bacterias que van a ocupar esas moléculas que son contaminantes como su alimento. Lo van a ocupar como su fuente principal de carbono, ¿vale? Entonces, esas bacterias van a empezar a comer esas materiales contaminantes, esas moléculas que son contaminantes, y por lo tanto van a producir más biomasa, es decir, van a reproducirse, van a crear mucha descendencia y van a producir también CO2. Ajá. E incluso hay algunas bacterias que son
como nosotros los seres humanos, en el aspecto de que son aerobias, requieren oxígeno para su desarrollo. Si no los dotas a esos microorganismos del oxígeno suficiente, de un buen nivel de pH y de una correcta agitación, incluso pueden morir, ¿no? Entonces hay que considerar estos parámetros dentro de la planta de tratamiento de aguas para que se implementen los sistemas de control en la parte de la degradación biológica. Esto que le estoy platicando de que las bacterias maravillosas comen a esos contaminantes, generan más biomasa y expulsan CO2 al ambiente. Entonces, una manera indirecta de saber si están desarrollándose esos microorganismos, si se están reproduciendo y están consumiendo esa materia orgánica, es midiendo el incremento del CO2 en esa zona en donde está la laguna de oxidación biológica, así le llaman, son como grandes albercas, ¿vale? Entonces, ya que esas bacterias durante varios días estuvieron comiendo esos contaminantes, pues obviamente van a empezarse a aglomerarse y se van a sedimentar. Ajá. Entonces, esos lodos activados que se han desarrollado durante esa etapa de degradación, los vamos a separar por centrifugación. Lo que se puede hacer con ellos después es secarlos y ocuparlos como fuente de combustible nuevamente. A lo mejor en alguna parte del proceso hay un horno y puedes echar ahí tus lodos activados y esta materia sirve como combustible también. Entonces, el agua aparentemente ya después de que ha concluido su etapa de degradación biológica, después de unos 5, 6, 7 o 10 días, entonces ahora sí puede aplicarse otro tratamiento oxidativo para terminar de hidrolizar o de degradar esas materia orgánica que ya no pudo metabolizar las bacterias, ¿vale? Normalmente se puede ocupar, por ejemplo, ozono en fase gas para ozonar esa agua y degradar esa materia orgánica. Podemos ocupar también peróxido de hidrógeno y también una mezcla que le llaman Fenton, en donde vamos a mezclar hierro con peróxido de hidrógeno. Todos estos reactivos químicos tienen la función de oxidar la materia orgánica. Entonces, vamos a darle un seguimiento a diferentes parámetros físico-químicos del agua, dentro de ellos el pH, la conductividad eléctrica en solución, la turbidez y el contenido de materia orgánica total, así como la demanda química de oxígeno y la demanda bioquímica de oxígeno. Prácticamente esos 5 parámetros son los que se miden antes y después de la degradación biológica para saber si el agua ya se está limpiando y vamos a cubrir lo que establece la normatividad oficial mexicana, porque hay una norma oficial mexicana que establece los requisitos para considerar que el agua se ha limpiado y está apta para desecharse sin que represente un riesgo en la zona en donde se vaya a destinar esta agua. Algunas plantas incluso lo que hacen es reutilizar esta agua para sus procesos, ya sea para que se puedan volver a ocupar o bien para limpieza de suelos, para destinarla a sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues realmente el tratamiento de la oxidación biológica con los agentes químicos nos ayuda mucho a reducir esa carga de materia orgánica contaminante para que posteriormente el agua ahora pase por la etapa terciaria, que ahora sí ya viene a lo mejor una filtración para poder remover partículas que se hayan formado durante esas reacciones y ya ahora sí se puede desechar al ambiente. De hecho, hay algunas plantas, muchachos, que sí son bien conscientes y que al final de su tratamiento terciario, que ya es el último, destinan una porción de esa agua que va saliendo de la planta de tratamientos de aguas residuales a unas peceras gigantes, en donde están ahí habitando unos pececitos y le demuestran a la gente que vean, mi planta residual sí está funcionando de tal manera que incluso puedo destinarla a que la ocupe yo en mis peceras para que se desarrolle la vida acuática y de esta manera ustedes verifiquen que los pececitos allí siguen vivos, no están muertos y se están desarrollando porque esa agua ya está limpia, ¿vale? Entonces, hasta ese grado hay empresas que son tan responsables que sí, efectivamente sus procesos remueven ese material contaminante y hasta lo pueden ocupar, les digo, para tener sus peceras de exhibición y de esa manera puedan validar ante la comunidad que de verdad sus tratamientos son efectivos, ¿vale? Entonces, no sé si en alguna materia anteriormente habían escuchado hablar un poquito sobre el tratamiento de las aguas residuales. No, profesora, solo en las conferencias que nos mandó, bueno, las primeras, hablaron de tipos de filtros. Así es. Así es.
Recuerdo que en la materia de preparación, la profa, sí, pues nos dejó investigar todo acerca de eso. Básicamente nos dijo, investiguen, y pues más o menos me dejaba bien esa parte del proceso para tratar el agua, ¿no? Que toda, ¿cómo era? O sea, todas las fábricas o industrias pues deberían de tener una planta, porque pues en todas se ocupa, ¿no? Así es. Y recuerdo que sí vi lo de los índices de DQO y Debo. DBO, ajá, Ujú. que son pues sí, la cantidad de agentes químicos y biológicos que están dentro del agua, ¿no? Que aunque Sí, se que tienen vean, que ver con la materia oxidable. Ajá. ajá, y Entre, aunque se va limpia, ¿no? ajá. Entre más bajos sean esos valores, quiere decir que hay menos moléculas oxidables y que el agua está relativamente limpia, ¿no? De hecho, voy a buscarles la norma oficial mexicana para las propiedades del agua tratada, para que ustedes vean esos parámetros y qué valores más o menos deben de andar, ¿vale? Muy bien, entonces esta pura planta experimental, que podría ser una planta de investigación a nivel piloto, muestra o ilustra la parte de la degradación biológica, ¿vale? Entonces vamos a ver qué nos indica esta parte. Entonces, se hacen diversos estudios para siempre tratar de garantizar la mejor remoción de materia orgánica en los diversos procesos. Pero bueno, aquí en esta plantita de un laboratorio que debe estar en alguna parte del mundo, tenemos un reactor representado en el número 8. Ajá. Entonces, a ese reactor vamos a alimentarle agua residual, la cual estamos, a lo mejor, ¿cómo se llama? Acumulando en este tanque 1 y la vamos a bombear hacia nuestro reactor, que ya sabemos que es el bloque que está representado en 8. Vamos a bombear precisamente con la bomba número 2 esa agua, que viene con una alta carga de materia orgánica que van a oxidar o metabolizar esos lodos activados, ¿vale? Y luego después en el número 3 tenemos un tanque con una solución de bicarbonato. Aquí el bicarbonato va a ser una sustancia que me va a ayudar a ajustar el pH en el proceso. ¿Por qué? Se me olvidó comentarles un detalle más. Cuando las bacterias están metabolizando los materiales contaminantes, suelen vertir al medio ácidos orgánicos. Entonces, esto hace que el pH baje. Pero a su vez, si llega a bajar tanto el pH, puede ser perjudicial para las bacterias. Normalmente hay bacterias que son acidófilas, otras neutrófilas y otras alcalófilas. Esto quiere decir que hay algunas que viven muy bien en medios muy ácidos, otras viven muy bien en medios neutros y otras viven preferentemente mejor en medios alcalinos. Todo depende de su evolución. Si se adaptaron a vivir en un lago con un alto contenido de minerales alcalinos, entonces van a ser bacterias alcalófilas y que van a estar acostumbrados a pHs por arriba de 7, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que nuestras bacterias que están en esos lodos activados, que les llamamos lodos activados más bien, son neutrófilas. Ellas prefieren trabajar y metabolizar sus contaminantes con pHs neutros. Entonces, para ello, vamos a agregar una solución de bicarbonato para que cuando el medio se convierte en un medio ácido, porque están soltando ácidos orgánicos esas bacterias, porque están desechando de esa manera los productos que ya no pueden metabolizar de esos materiales contaminantes. Entonces, vamos a neutralizar el pH con una solución de bicarbonato, ¿vale? Que está ubicada en el tanque número 3. Y a su vez, si ustedes ven al lado del tanque 3 a la derecha tenemos una bomba, que seguramente debe ser una bomba centrífuga con una cierta protección interna, dado que el bicarbonato también es una solución que es alcalina y que también puede oxidar las partes internas de nuestra bomba, sobre todo si está construida de acero al carbón, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta solución se alimenta o se envía hacia nuestra línea principal en donde estamos dosificando el agua de alimentación para que se vaya diluyendo, ¿no? La solución de bicarbonato. Entonces aquí se suministra también en la línea. Y bueno, aquí tenemos señalado en número 5, al lado de esa bomba, un controlador de pH, ¿no? Entonces aquí adentro tenemos un gabinete
En este gabinete más bien tenemos adentro nuestra fuente de alimentación, nuestros elementos de activación, nuestro PLC, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí tenemos un controlador que va a recibir una señal que nos va a enviar este electrodo de pH que está conectado en el reactor representado en 6, ¿vale? Entonces, este bloque que está aquí en posición horizontal es nuestro electrodo de pH, que puede ser de membrana de vidrio o puede ser de transistor. Ajá. Todo dependerá de las necesidades de la aplicación, de si tenemos sólidos suspendidos, si tenemos un material muy, ¿cómo se llama? Con muchas partículas suspendidas, pues vamos a tener que elegir dentro de las opciones cuál es el mejor, ¿no? Muy bien. Entonces, este electrodo con su transmisor manda una señal hacia nuestro controlador para que en función de ello, del nivel de pH que se tenga, vamos a activar esta bomba para dosificar el bicarbonato. Si por alguna circunstancia, por el tiempo, el pH de 7 bajó a un valor de 4, por ejemplo, entonces el elemento de activación va a permitir que mi bomba se encienda y empiece a alimentar la cantidad exacta que requiero de bicarbonato para neutralizar nuevamente el pH de nuestro reactor, ¿vale? Muy bien, en el 7 tenemos representada, además, por la parte inferior, una línea de suministro de aire, dado que este sistema tiende a ser aerobio, es decir, las bacterias necesitan oxígeno para sobrevivir y para ello vamos a suministrar por la parte interior mediante una placa difusora el oxígeno para que la placa difusora, hagan de cuenta que es como esa esponjita que tienen las peceras para difundir el aire en forma de diminutas burbujas. Ajá. Imaginen que tenemos así un material poroso en la base del reactor para que cuando ingresa el flujo de aire se pueda dispersar en forma de diminutas gotas, esas burbujas, perdón, en forma de diminutas burbujas, se pueda difundir de esa manera el oxígeno y se pueda airear el medio, ¿vale? Bueno, y ya de ahí, O como sea, ya, perdón, sí. es que ahí siempre he tenido como un conflicto de entender, o sea, tal cual oxigenar algo o meterle agua, algo de aire, solo es que sean así burbujas y ya solito alrededor de la burbuja se absorbe o... Sí, lo que pasa es que haga de cuenta que en primera, lo deseable para esos sistemas es que se airee y se genere por medio de difusores diminutas burbujas para que tenga mayor área de contacto el aire con el líquido y de esta manera, por la presión, se difunda el oxígeno hacia el medio líquido. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es absorber. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando vimos el tema de medidores de humedad que había una diferencia entre adsorción y absorción? Ahí estamos llevando a cabo precisamente una etapa de absorción en donde el oxígeno pasa de la fase gaseosa a la fase líquida, se disuelve. Y Ah, entre por más la pequeñita presión, sea ¿no? la burbuja, es mejor porque vamos a tener una mayor área de contacto. Así, si solamente lanzamos unas burbujotas así grandotas, no se va a alcanzar a disolver mucho oxígeno cuando tenemos burbujas muy grandes. A medida que sean más pequeñitas es mejor porque tenemos una mejor área de contacto y se disuelve más oxígeno que pasa de la fase gaseosa, se disuelve hacia la fase líquida. Ah, ok. Gracias. Ujú. Muy bien, entonces nosotros dijimos que las bacterias, al igual que nosotros, van a expulsar CO2 como principal producto de reacción. Entonces, por eso mismo, en la parte superior vamos a colocar una línea para poder darle salida a ese CO2 para evitar que se presurice este reactor, ¿vale? Entonces, ya que concluya la etapa de degradación biológica, vamos a tener que llevar a cabo la separación de las fases. Les comentaba yo, ¿no? Que podemos generar a lo mejor algunos sólidos que principalmente están representados por la biomasa que se está reproduciendo y que hay que separarla para que el agua continúe su tratamiento. Ya dijimos que puede ser después algunos sistemas de oxidación con otro agente químico y también después van a venir las etapas de filtración, por ejemplo. Entonces, ahí después tendremos que tomar medidas, tomar muestras, perdón, para poder, por ejemplo, verificar la turbidez del agua antes del filtro y después de que pasó por el sistema de filtración para verificar la eficiencia de remoción de partículas que se tienen por el contacto con los filtros. ¿Vale? Muy bien. Entonces,
eso es al respecto de lo que nada más implica el puro proceso de degradación biológica con microorganismos, que normalmente en condiciones ideales, si tenemos unas superbacterias que devoran la materia orgánica, puede tardar esta etapa de 4 a 5 días, ¿no? A veces, si las bacterias están muy lentas, si las condiciones no son las ideales, pueden tardar hasta 10, 12 días en degradar la materia orgánica. Y entonces a la planta le conviene más acortar esos tiempos para que pues no se imprima tanta energía en el proceso. Porque ustedes saben, el estar suministrando aire, ahí necesitamos activar los aireadores con los motores correspondientes y bueno, todo eso es consumo de energía, que les digo que a las compañías no les gusta mucho limpiar el agua porque pues implica una inversión de gastos adicionales, pero que indudablemente lo tienen que hacer por su responsabilidad social, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas? ¿Sí está claro aquí? Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué es importante conocer los procesos? Ya les había yo mencionado que para la cuestión del diseño de los sistemas de control es muy importante que ustedes conozcan la dinámica de ese proceso. Entre más conozcan del proceso, van a saber implementar de manera más correcta la mejor estrategia porque no están omitiendo que ocurren cambios desde el punto de vista termodinámico en ese sistema, que pueden formarse, por ejemplo, gases, que puedan formarse, ¿cómo se llama? Sólidos, que de alguna manera van a influir en cambios en las variables del proceso. Entonces, ahorita vamos a revisar en qué consiste esta curva de titulación y por qué me sirve a la hora de después seleccionar alguna estrategia de control, ¿vale? Entonces, ya para finalizar el día de hoy, vamos a terminar con esta diapositiva. Dice, en una reacción de neutralización de pH es necesario buscar el punto de equilibrio neutro, el cual se da cuando el pH es de 7. Debido a las cualidades de la reacción de neutralización, existen diversos tipos de curvas debido a las diferentes combinaciones de reactivos. Aquí voy a hacer una pausa. En el agua residual, muchachos, es bien difícil tener la caracterización completa de todos los ácidos y bases que contiene este tipo de materiales dado a su naturaleza. Son sistemas bastante complejos que es bien difícil encontrar un analizador que te diga esta agua contiene tal ácido y tal solución alcalina y tales fosfatos y tales sulfatos, o sea, es bien difícil tener una caracterización completa, ¿vale? Entonces, por lo mismo, es muy difícil, como aquí se menciona, conocer la naturaleza del medio acuoso en su totalidad y por lo tanto vamos a tener que caracterizar esos sistemas mediante la definición de lo que son sus curvas de neutralización. Entonces, los puntos de neutralización cuentan, bueno, a su vez estos reactivos, perdón, más bien cuentan con múltiples puntos cercanos al pH neutro, todos dependientes de la fuerza que tenga el ácido y la base dentro de la reacción. Entonces, también influye mucho si tenemos ahí una mezcolanza de ácidos débiles con ácidos fuertes y lo mismo de bases fuertes con bases débiles, ¿no? Entonces, tenemos ahí un licuado de muchas cosas. Entonces, es bien difícil la caracterización de los mismos y por lo tanto su comportamiento va a ser bastante complejo, ¿no? Entonces, asimismo, la temperatura es influyente debido a que durante la reacción esta se eleva, por lo cual es necesario definir dos puntos de equilibrio. Uno de ellos es el punto neutro, que es el punto en donde la solución de la reacción contiene la misma cantidad tanto de iones hidronio como de iones hidroxilo, ¿vale? Mientras que el punto equivalente va a ser el punto en donde la solución de la reacción contiene la misma cantidad molar de base como de ácido. Ojo, hay sustancias o componentes que suelen ser, ya dijimos, ácidos fuertes, bases débiles, y todo ello va a hacer que cada uno de los sistemas tenga su propia curva de titulación. Ajá. En el caso de una reacción de neutralización con un ácido y una base fuerte, se puede observar una curva simétrica como la que se observa en la siguiente figura, lo que dificultará la localización del punto neutro por la cantidad de puntos en la misma línea de acción. Ya para finalizar, esta es una curva de titulación. Lo que quiero que vean ustedes es que tenemos un comportamiento bastante particular para este tipo de sustancias. En el eje de las X representamos volumen y en el eje de las Y pH. Entonces, vean ustedes que cuando voy agregando un cierto volumen de una solución alcalina para neutralizar el ácido que contiene esta sustancia, vean cómo al principio el pH no cambia, aparentemente.
va cambiando muy lentamente. Va a llegar un punto en donde ya cuando vaya a acercarme al pH de 7, pues la diferencia que tengo que adicionar de ese reactivo va a ser muy pequeñita, de tal manera que la adición de esos reactivos incluso tiene que ser por goteo y con mucho cuidado con unos elementos finales de control muy precisos para evitar que se dispare el valor de pH hacia arriba o va a llegar un punto que si no agrego una cantidad de manera correcta, incluso nunca pueda alcanzar el valor de 7. Entonces, este comportamiento es altamente no lineal por estas características que tiene la curva de titulación, la curva de neutralización, y esto hace que estos sistemas, incluso implementar una estrategia de control como las que están estudiando desde quinto, por ejemplo, un PID, es bien difícil de implementar, porque linealizar estos sistemas es un cohete. Y lo que ha estado funcionando mejor, muchachos, es las estrategias basadas en control difuso y control basado en redes neuronales. Entonces, encontrarse afuera a alguien en campo que conozca a profundidad la naturaleza o la dinámica de estos procesos y pueda aplicar de manera exitosa este tipo de estrategias es bien difícil. Digo, no imposible, sí los hay, pero van a encontrar menos competencia laboral si ustedes se dedican a algo que normalmente a la gente no le gusta o que es bastante complejo, como esto. Entonces, pues ahí hay un área de oportunidad bastante interesante. Y bueno, pues hemos visto que muchos egresados están ubicados en muchas áreas de la industria en donde pues es difícil encontrar una competencia en otra profesión, ¿vale? Entonces, hasta aquí les dejamos este tema por el día de hoy. Les voy a pedir nada más de favor, si tienen a la mano su computadora, tomen una captura de pantalla de este problema o bien tómenle una foto con su celular, porque les voy a pedir que lo transcriban y vamos a retomar este problema para la siguiente clase del próximo jueves, porque el lunes no vamos a tener actividades. Entonces, el jueves vamos a arrancar con este problema, que está muy sencillo para que ustedes tengan ese acercamiento de la visión de qué tan complejo pudiera ser la implementación de un sistema de control de pH, dadas las características de la dinámica de este proceso, ¿vale? Entonces, ustedes me dicen si ya terminaron de hacer su captura de pantalla o bien ya le tomaron una fotito para que puedan transcribir en un cuaderno su problema, muchachos. Ya le tomé captura, maestra. Listo, profesora. Muy bien, jóvenes, pues les agradezco su asistencia a la clase del día de hoy. Nos saludaremos el próximo jueves. Ahí sí les voy a pedir que estén atentos a un cuestionario que les voy a dejar, que es relacionado al tema de pH, porque ya con esto vamos a cerrar el tema de pH y vamos a continuar con el de conductividad. Pero bueno, pues ya saben que los cuestionarios no son muy, muy tardados, son sencillos, solamente es para reafirmar todos estos temas que hemos estado tocando, ¿vale? Pues ahora sí que